flete, el hospedaje, Señor, la logística, lo que necesitamos, Padre. Tú eres Jehová, Jehová Jireh, el proveedor, Señor. Padre, sabemos que tú traerás la provisión. Dígale conmigo: Señor, yo sé que tú traerás la provisión. Que no quedaremos en vergüenza, Padre, porque tu palabra dice que ninguno que confíe en ti, que permanece en ti, quedará en vergüenza. Dígale: Señor, hemos creído en ti, hemos creído en tu sueño, lo que tú has hablado a tus profetas, a tus maestros de la iglesia, Padre, y sabemos que tu respaldo está, que tu mano está sobre este evento, Señor, y que vendrán de las naciones y que serán activados, Dios de los cielos, porque tu palabra dice, Señor, que la salvación del mundo viene del pueblo judío, Señor, y tú has guardado un remanente, Padre, para activar el ministerio. Y dígale: Señor, yo quiero ser usado, gracias, yo quiero ser usada en este tiempo, Señor, y sabemos que Actívate 2019 será el comienzo, Señor, de una nueva generación que se levanta en esta tierra, que se multiplica, Señor, y que levante un sacerdocio como nunca antes, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Gracias, en el nombre de Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Si lo creen, dale fuerte ese aplauso al Señor. Así es. Pero fuerte, fuerte. Gracias, Pastor Lluves. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Bendecida y en victoria. Amén. Qué bendición. Hoy yo quiero entrar en materia de la enseñanza en esta tarde. Y quiero compartirles a ustedes un mensaje que sé que va a edificar su vida. Le damos la bienvenida a las personitas que están por primera, segunda vez en este lugar. Esta es su casa, su familia. Bienvenidos. Antes de entrar en la enseñanza, yo le pido que allí donde usted está, donde usted se encuentra allí, quiero que por favor por un momento cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, háblame a través de la enseñanza. Dile, Espíritu Santo, háblame a través de la enseñanza. Dígaselo a él. Dile: Espíritu Santo, háblame a través de la enseñanza en esta hora. Úsame, háblame en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Estaba viendo la ilustración de un hombre que tenía mucho dinero en California. En Santiago, California, había un hotel muy conocido. Este hotel era muy perseguido por la gente, ya que era uno de los mejores hoteles de allí de California, de Santiago, exactamente, en Santiago, California. Y cuéntase la historia que una vez estaba queriendo el dueño del hotel hacer un ascensor dentro del edificio, dentro del hotel, quería un ascensor. Entonces el dueño del hotel llamó a sus mejores ingenieros, a los arquitectos que él conocía, los llamó y a los constructores le dijo: bueno, yo necesito hacer un ascensor en este lugar dentro del hotel. El arquitecto empezó a tomar medidas, a mirar todo el edificio. El ingeniero también estaba muy preocupado, el ingeniero, por querer mirar también cómo podía hacer el ascensor. El ingeniero, el arquitecto, empezaron a hablar con el constructor hasta que al final fueron al dueño del hotel y le dijeron: jefe, tenemos una noticia para usted. No se puede hacer el ascensor dentro del hotel. No se puede hacer el ascensor dentro del hotel. Entonces él llegó y dijo: ¿pero por qué razón no van a poder hacerlo? Digo: no, para poder hacer el ascensor dentro del hotel tenemos que tumbar medio hotel. Para poder hacer el ascensor tendríamos que tumbar medio hotel. Entonces resulta que en ese momento que él está escuchando esto de lo que dice el ingeniero, el arquitecto, que no se puede hacer el ascensor dentro del hotel porque si no hay que tumbar medio hotel. Él dice: bueno, pero tiene que haber alguna otra solución, alguna otra forma. Resulta que apareció en un momento en medio de la conversa el botones o el maletero del hotel. Estaba justamente cerca del ingeniero, del arquitecto, y estaba escuchando lo que ellos estaban diciendo, que no se podía hacer el ascensor dentro del hotel. Entonces resulta que en ese momento el botones le dijo, o el maletero, el señor del servicio, le dijo al dueño del hotel: señor, disculpe, me permite hablar una cosita insignificante, me permite hablar algo. Entonces el dueño del hotel le dijo: sí, claro, hable, ¿qué necesita decir? Digo: mire, ¿por qué no hacen el ascensor por fuera del hotel? El maletero le dijo: ¿por qué no hacen el ascensor por fuera del hotel? Entonces resulta que los ingenieros se voltearon a mirar entre ellos, mirándose el uno al otro. Entonces resulta que
Fue el ingeniero y salió a la calle, el arquitecto también, el constructor también salió a la calle y empezaron a mirar el edificio por fuera, empezaron a mirar las medidas, a medir, a mirar los planos que tenían del hotel y dijeron, sí se puede hacer un ascensor por fuera del hotel. Y resulta que fue el primer ascensor hecho por fuera del hotel, un ascensor con hotel con vista panorámica en todo Estados Unidos. Fue el primero en Estados Unidos. ¿Eso qué hizo? De que este hotel fuera uno de los más seguidos en todo Estados Unidos. Todo el mundo quería ir a hospedarse a ese hotel. ¿Por qué? Porque tenía el ascensor con la mejor vista panorámica que había en la línea hotelera de Estados Unidos. Imagínese usted. ¿De dónde vino la idea, la semejante idea de hacer el ascensor por fuera del hotel? A ver, ¿quién me dice usted? A ver, ¿de dónde vino la semejante idea? La grandiosa idea. Del maletero, del sirviente, del botones. Ni siquiera la idea vino de parte de un ingeniero ni de un arquitecto. Le trajo ganancias de millones de dólares al dueño del hotel, porque fue el hotel más reconocido de esa época. El famoso Hotel Cortel de California, se llama el Cortel de California, el primer hotel con ascensor vista panorámica en todo Estados Unidos. Le trajo mucha ganancia económica. La semejante idea vino del botones, del serviente, del barrendero, de los tintos, de la persona que menos espera. Puede venir una grandiosa idea en cualquier momento. En este caso, lo que le trajo mucha atracción fue la idea del botones, del sirviente del hotel, del maletero. Y entonces cuando yo estaba viendo esta ilustración, estaba recordando que Dios es un Dios que siempre le gusta trabajar con aquellos que parecen ante los demás insignificantes. Y estaba viendo en la Biblia de que realmente Dios ha querido contar con los demás, contar con los que los demás aborrecen, o con los que para los demás no sirve. Con esos Dios siempre quiere contar. Estaba viendo varios episodios en la Biblia de que hombres que Dios escogió y usó en la Biblia, en su historia, son personas que realmente se cree que no valen la pena, que no tienen las facultades, que no tienen la experiencia y que no tienen la capacidad para lograr algo. Pero con ellos Dios hizo cosas grandes. Estaba viendo, por ejemplo, el caso de Moisés. ¿Quién era Moisés? O en hebreo, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu. Moshe Rabenu o Moisés, un hombre que tenía un problema en su boca, en su garganta. Era un tartamudo. ¿Sabía usted eso? Moisés era tartamudo. Y aparte que era tartamudo, era un hombre de mal carácter malo o de mal genio. ¿Sabía usted también que Moisés era de mal genio? Un hombre que es tartamudo, veo acá de Tizarí, mami. Un hombre que es tartamudo no puede casi ni hablar, que cuando va a hablar termina tarde porque no puede hablar bien. Un hombre que cuando habla parece una ametralladora. Ese hombre llamado Moisés, que también una vez cuando bajó del monte de orar, escúcheme esto por favor, cuando bajó de orar del monte, bajó con toda la gloria de Dios, prendido y encendido de la presencia de Dios, cogió las tablas de la ley. ¿Se acuerdan las tablas de los 10 mandamientos? Que Dios había escrito con el dedo. Dios lo escribió con el dedo. Cuando bajó y vio al pueblo que estaba desordenado, adorando un falso dios de un becerro de oro, ¿qué hizo Moisés? Cogió las tablas, ¡pam!, las rompió. Imagínense, las que Dios hizo con el dedo. Una obra maestra que únicamente Dios había hecho con el dedo. Una obra maestra, miren, las tablas. Y viene Moisés de la ira y las rompe. Un hombre que era tan rudo y tan de mal genio que una vez vio que estaban golpeando a un hebreo. ¿Y qué hizo Moisés? Fue todo iracundo y cogió a ese egipcio y ¡pum!, le metió un puño y mató al egipcio. Lo mató de un golpe.
Entonces Moisés, que era tartamudo, Moisés, que era agresivo, Moisés, que se convirtió en un asesino por causa de su carácter, pero era la persona que Dios usó para sacar al pueblo de Israel y llevarlo de la esclavitud, sacarlo de la esclavitud y llevarlos hacia la tierra prometida. ¿Tenía debilidades, problemas? Sí, Moisés tenía problemas, tanto físicos como de carácter, pero fue el que Dios usó para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, al pueblo de Israel. Seguí viendo yo en la Biblia el caso de Abraham. Abraham, un hombre que le dicen que era el padre de la fe, pero con todo y eso yo digo, el padre de la fe, pero también dudó. Ay, ¿por qué dice que Abraham dudó? Claro, porque si no hubiera dudado Abraham, no se hubiera ido a acostar con la empleada del servicio cuando Sara le dijo, mira, yo no te puedo dar hijos, pero la empleada del servicio sí te puede dar hijos, porque es más joven. ¿Qué hizo Abraham? Fue y se acostó con ella y tuvo un hijo. ¿Quién salió de allí? Ismael. Mire, el problema que nos metió de esa época hasta nuestros días, están haciendo daños la descendencia de Ismael, porque de ahí nacen la descendencia de los musulmanes, los árabes musulmanes, de ahí sale la descendencia de ellos. Pero Abraham no solo tuvo problemas de falta de tener paciencia, porque eso era, él debió haber tenido paciencia, aprender a esperar más en Dios. También ese no solo su problema, también tiene un problema físico. ¿Cuál era el problema? De que Abraham era un hombre ya viejo, ya anciano, y no podía tener hijos a tan avanzada edad. Entonces mire usted, este hombre Abraham, que ya era avanzado en edad, ya estaba viejo, y aparte de eso le faltó un poco de más paciencia y esperar en Dios, fue al quien Dios usó, escuche esto, Dios usó para llevar también a su pueblo a aferrarse a las promesas de Dios. Un hombre que también creyó las promesas después y aprendió la gente con Abraham a esperar en Dios y aprender a confiar en las promesas de él. Abraham. David, ¿quién era David? El rey David. El rey David no era un famoso guerrero, un gladiador vencedor en todas las batallas. No. Dice la Biblia que David era un enanito, un chiquito, un patucho, un hombre que no tenía una apariencia de guerrero. David, un chiquitico, que ni los hermanos creyeron en él. Mire, lo tenían como al pastorcito de ovejas que estaba por ahí en el monte, y los guerreros, los guapos, los grandes, los acuerpados eran los hermanos. Cuando llegó Samuel para ungir a quien él decía que iba a ser rey, a ungirlo y separarlo para el ministerio, a uno de los hijos de Isaí, ¿qué pasó? Vino Samuel a la casa y le presentó el papá a los mejores hijos, los más grandes, los más corpulentos, los más acuerpados. Y de David ni se acordó del pobre David. Tuvo que decirle Samuel, ¿falta alguno hijo tuyo? ¿Falta alguno más? ¿Qué le dijo el papá? Ah, sí, falta uno, pero ese está por allá en el monte. Es un muchachito, un niño pequeño, chiquitico. Ese no creo que vaya a ser nadie en la vida. Ese es un muchacho que es langaruto, flaco, chiquitico. Y es más, hasta huele a chiva y a cabra porque mantiene por allá en el monte. Y ese muchacho es un tirapiedras porque mantiene tirando piedras a toda hora. Pero ese chiquitico fue el que Dios usó para derrotar al gigante Goliat, para traerle una victoria grande al pueblo de Israel. Ese chiquitico fue el que Dios usó para levantar al pueblo de Israel en victoria y ponerlo encima en contra de los enemigos que tenían en esa época y vencerlos. El rey David, ese chiquitico fue el que Dios usó. A ese enano que nadie creía en él, que ni su papá creía en él, a ese Dios lo usó para levantarlo fuertemente en Israel, en el pueblo de Israel. Amén. Salomón, ¿quién era Salomón? Hijo de David. ¿Qué problemas tenía Salomón?
Salomón, un hombre que era un poco desordenado. No era muy ordenado como se creía. En su vida personal y en su vida sentimental era también muy desordenado. ¿Sabía usted que Salomón fue uno de los hombres más mujeriegos que hubo en esa época? Y con todo eso, Dios también lo levantó, lo ayudó y lo usó. Y aparte de eso, le dio lo que a mucha gente no le dio: sabiduría máxima. Uno de los hombres más sabios sobre la tierra fue el rey Salomón. Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Un profeta. ¿Cuál era el problema de Jeremías? Que era un llorón, melancólico. Él tenía temperamento melancólico. El melancólico de todo se queja, siempre llora, mantiene llorando por todo, mantiene quejándose por todo. ¿Cuántos han visto ese tipo de personas? Los melancólicos. ¿Los han visto? Ok, Jeremías era un hombre que se quejaba por todo, lloraba por todo. Le decían el profeta llorón, porque de todo mantenía llorando. Chequen Netanel. Mantenía llorando por todo. Le decía a David, los teólogos le llaman como el profeta llorón. Como el profeta llorón. ¿Quién más buscó el Señor para trabajar con ellos? Cuando uno agarra a mirar los evangelios, uno se agarra a mirar la vida de Yeshua. ¿A quién fue que él empezó a buscar y a andar con ellos, a hablar con ellos, a restaurar? ¿A quién fue que él empezó a buscar? Yo quiero que usted me diga. ¿Ah? Empezó a buscarlos a los más sencillos, a los más humildes y aún hasta los más dañados de esa época. Si usted se pone a ver, ¿quién era Pedro? Vamos a hablar de Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre agresivo. También era de mal genio Pedro. ¿No ve que una vez cuando vinieron a coger a Jesús preso, qué hizo Pedro? Sacó la espada y ¡zum!, le cortó la oreja al soldado. Imagínense, el arma que tenía en esa época, el arma más fuerte era una espada. Él andaba armado. Si Pedro hubiera nacido en esta época, Pedro tuviera una pistola o un revólver. ¿Y a quién le tiró? Al policía. Mire, es algo descabellado. ¿Quién era la autoridad en esa época? ¿Quién era el gobierno? ¿Quién manejaba? ¿Quién dominaba sobre Israel? El Imperio Romano. ¿Y los soldados qué era? Era la autoridad de esa época. Vinieron a cogerlo preso a Jesús. Pedro saca la espada y le corta la oreja a Malco. Le cortó la oreja al soldado. Es como si hoy en día alguien sacara una pistola y le dispara a un policía. Un hombre agresivo que no piensa las cosas antes de hacerlas, tiene que... miren, pero con ese Pedro que era agresivo, que era muy impulsivo, que hizo las cosas, hacía las cosas más rápido, más antes de pensar, actuaba. Pero con ese Dios tenía un propósito y Dios también usó a Pedro y lo levantó para su gloria. Y ganó muchas almas con el apóstol Pedro. Escribió cartas con el apóstol Pedro. Hubo milagros con el apóstol Pedro. Note usted que Jesús en la Biblia empieza a buscar. ¿A quién busca él? ¿A quién empieza a restaurar? Empieza a restaurar las prostitutas. Empieza a tomar a los pescadores de esa época que no tenían de pronto mucho reconocimiento, ni altos políticos, ni altos gobernantes de esa época. No, él se fue para la playa y empezó a hacer que le siguieran los pescadores. Vengan conmigo, los haré pescadores de hombres, síganme. Y empezó a buscar personas que de pronto eran agresivos, eran toscos, también tuvo relación con ladrones. Mire usted que Jesús fue y Yeshua fue y le predicó y estuvo hablándole a personas que tenían problemas de fraude. También con gente de gobierno, gente que trabajaba para el gobierno y que robaban en esa época. ¿Quién era Zaqueo? Un ladrón de impuestos. Y por encima que era ladrón de impuestos, el Señor Jesús se acercó, habló con él y le sacó de esa situación, llenó su vida de una palabra de aliento, de vida, y se fue a la casa a comer con él. ¿A la casa del ladrón? Sí, se fue a comer Jesús a la casa del ladrón de esa época, que robaba los impuestos del gobierno. ¿Ah? Imagínense.
Aquellos que la gente rechaza, aquellos que la gente dice no sirve, ese es un ladrón, esa es una prostituta, ese es un desgraciado, esos que son más criticados, que son más aborrecidos por los demás, son con los que muchas veces Dios también quiere contar, quiere levantar para restaurar a otros y ayudar a otros. Amén o ayayay. ¿Sí me hago entender? Mire, cogió un señor y cambió a Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era un sicario. Si usted lee la Biblia, Pablo perseguía gente y las mataba por seguir el evangelio. El apóstol Pablo. Ya después viene el Señor y se le revela a él, le muestra su gloria y lo levanta Pablo como un gran hombre en la palabra revelada. Lo pone a predicar su palabra en las naciones de la tierra. Escuche, todo el mundo tiene que ver con el apóstol Pablo. Muchos predicadores admiran la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Un hombre que Dios levantó de una manera poderosa. Resucitó muertos, el apóstol Pablo. Oró por enfermos, fueron sanados, el apóstol Pablo. Tuvo alta revelación y conocimiento en la palabra, el apóstol Pablo. Pero ¿quién era antes? Un sicario. Entonces, ¿a qué yo voy con la enseñanza de esta tarde? Es que la Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Tenga por seguro, mi amada iglesia, que Dios puede usar a quien Él quiera. No importa qué defectos tenga usted, no importa qué defectos tengo yo, Dios está trabajando con nosotros hacia un propósito. Y Dios a nosotros nos va a levantar y nos va a usar. Aunque los demás no crean en nosotros, Dios cree en nosotros. ¿Aló? Aunque el vecino, la amiga o el amigo no crea en usted, Dios cree en usted. Aunque los demás digan, yo no creo en ese hombre, tiene muchas fallas, muchos errores, es un mentiroso. No importa lo que la gente piense de usted, Dios ha mirado su vida. Si Dios quiere con usted cumplir un propósito, lo va a cumplir. Por encima de lo que los demás piensen de usted, Dios le va a usar a usted. No importa si hay alguna persona que dice, pero yo no creo que Dios lo va a usar a ese muchacho, es muy joven, es inmaduro. No importa lo que usted piense, mi querido amigo y amiga. Si Dios va a usar a ese joven que para los demás es un niño inmaduro o una niña inmadura, Dios lo va a usar. Tenga por seguro que por encima de lo que sea lo va a levantar y lo va a restaurar. Y Dios con ese muchacho puede ganar naciones enteras. Amén, Moyayay. Que hay gente que dice, no, pero ese viejito ya está muy viejito, ya nadie puede, yo no creo que pueda ese viejito realmente pueda servir ya en la iglesia. ¿Qué va a poder esa viejita ayudar en la iglesia, trabajar para la iglesia, trabajar para Dios, si ya tiene 80 años? Oye, no te equivoques. Si Dios le place tomar a una persona por más adulta que sea y levantarlo para su gloria, y levantarlo no importa que tenga 80, 90 años, Dios lo va a hacer. ¿Aló? Dios lo va a hacer. Si Abraham ya estando viejo preñó a Sara, no va a ser capaz de restaurar un viejito aquí en la iglesia, levantarlo, ganárselo para el Señor y con ese viejito ganar multitudes. Dios puede hacerlo. Dios puede usar a quien Él quiera cuando Él quiera. Amén. Romanos 5:20. Vamos a leer la escritura. Romanos 5:20. Si está allí, diga amén. Romanos capítulo 5. Si trajo su Biblia, búsquelo. Versículo 20. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Amén. Mire qué tremendo ese versículo. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué indica esto? No importa que una persona esté llena de pecado. La gracia de Dios, si Dios quiere, Dios lo levanta. Y donde abundó el pecado, allí con esa persona va a sobreabundar la gracia de Dios. Dios lo va a usar. Dios puede usar a cualquiera, no importando su condición.
Repita conmigo eso. Dios puede usar a cualquiera. Otra vez, Dios puede usar a cualquiera. No importa su condición. Amén. Es una promesa que Dios dio. Es una promesa. 1 Corintios 1:27, vamos a leerlo. 1 Corintios 1:27. 1 Corintios 1:27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Gente que dice, ay, no, es que Dios, yo creo que Dios me va a usar es a mí, porque yo tengo estudios de teología, soy un teólogo profesional, soy graduado como licenciado en teología, tengo una maestría en ciencias religiosas y tengo un doctorado en divinidades. No importa qué tanto estudio tenga usted, papá, si la gracia de Dios no está sobre usted, de nada le sirve, de nada le va a servir. Dios puede tomarse el lujo de querer tomar a alguien que quizás no tenga nada de estudio, pero está dispuesto delante de Dios, y levantarlo para su gloria y usarlo de una manera poderosa, aún más que a un teólogo grande y profesional. Yo no estoy diciendo que el estudiar sea malo. Escuche esto, le aclaro muy bien, el estudiar es bueno. Es más, nosotros tenemos una universidad donde usted puede estudiar. Tenemos una universidad para que usted estudie. Puede estudiar en su casa, a distancia, en cualquier país, para que nos están siguiendo en las redes sociales, en el canal de televisión. Nosotros tenemos una universidad donde usted puede capacitarse, puede formarse. Estudiar no es malo, pero escuche esto: por encima de los cartones, por encima de los estudios, está la disposición de una persona delante de Dios. Porque Dios va a contar con gente dispuesta, gente que se humilla, gente que son humildes de corazón. Con ellos Dios quiere levantar y hacer las cosas poderosas, cosas grandes. ¿Cuántos creen eso? Entonces, dice la Biblia que Dios ha escogido de lo más vil, de lo más menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de esta época. Dios puede tomar gente que no estará en tu formato. Dios puede tomar gente que no esté en tu acartonamiento psicológico, y puede levantarlos para su gloria y avergonzar a los sabios de esta época. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No importa usted cuán pequeño sea, más pobre sea, cuánta cultura usted pueda llegar a tener, quizás no mucha cultura como otros, pero si usted es una persona dispuesta, Dios va a usarle a usted, y Dios puede usarle a usted. Amén. Y voy terminando con esto. Es necesario nosotros disponernos en las manos de Dios. Dispóngase usted en las manos de Dios. Más que lo que usted pueda creer que usted es, tenga disposición. No podemos apoyar nuestra confianza en que Dios a nosotros nos va a usar por lo que usted ha estudiado, por lo que usted tiene. Dios no usa a alguien por cuánto dinero tenga en su cuenta, no. Dios va a usar a alguien por cuánta disposición hay en su corazón. Amén. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Tenga por seguro que Dios va a usar a una persona dispuesta. A las personas dispuestas Dios las usa. Repita conmigo: yo quiero ser una persona dispuesta. Otra vez: yo quiero ser una persona dispuesta. Eso vale más que cualquier otra cosa. Amén. Usted dispóngase en la mano de Dios. Dispóngase en la mano de Dios. Muchas veces Dios ama más el corazón de un niño, porque es inocente, es menos complicado, y esos son los que Dios más usa. Yo recuerdo la historia de un hombre que tiene la iglesia más grande, una de las iglesias más grandes del mundo, en Asia, el famoso pastor Paul Yong-Jin Cho. Paul Yong-Jin Cho, una iglesia poderosa, grande, multitudinaria. Miles y miles de personas llegan a la iglesia del pastor Paul Yong-Jin Cho.
Una vez el pastor Paul Yonggi Cho estaba hablándole a un hombre de cómo vencer la tentación. Y le estaba hablando muy teológicamente. Mire, señor, que usted tiene que entender que la Biblia dice, la teología dice, y la teología nos enseña esto. Y el hombre estaba enseñándole cómo vencer la tentación a ese hombre, a un hombre que estaba en su oficina. Cómo vencer la tentación, le estaba enseñando. Pero vino la niña y cortó, la hija del Paul Yonggi Cho, y le dijo: papá, déjame decir algo. Le dijo: sí, dígame, hija. Mire, yo sé cómo puede vencer la tentación, dijo la niña. ¿Cómo puede vencer la tentación, hija? Este señor, ¿cómo puede vencer la tentación del hermano? Dijo: mire, cuando la tentación viene a tocar la puerta, de mi casa, entonces yo sé que la tentación me va a tumbar, yo sé que la tentación me va a vencer. Entonces, ¿qué hago yo? Mando a Jesús a que abra la puerta. Y en ese momento Paul Yonggi Cho se quedó, como se dice, valga la redundancia, se quedó en shock. Y con el otro señor, el hermano de la iglesia, estaban escuchando a la niña y realmente tuvieron que bajar la cabeza y reconocer de que esa era la solución para vencer la tentación. ¿De dónde vino la idea? De la niña. Muchas veces la gente se complica con profundidades teológicas, con grandes conocimientos de ciencia y avances, y bueno, y a veces Dios quiere corazones de niños, personas que tengan corazón como un niño, que sean sencillos como un niño, que sean dispuestos y que crean a Dios como un niño. Yo a veces me agarro a ver a mi hijo, y yo lo veo que mi hijo es un hijo que es un niño donde él depende de su padre o de su madre. Él no es consciente a veces de los peligros que puede pasar un niño. ¿Por qué? Porque es una persona confiada en su papá y su mamá. A veces los niños ven la vida de una manera tan linda que uno dice: wow, qué bueno sería uno pensar como un niño. No tiene problemas de pago de recibos, no tiene problemas de embargos, no tiene problemas de préstamos, de dinero, de plagos, de deudas. Un niño siempre está confiado, un niño siempre está jugando, y donde él quiera que va, se hace su vida bien chévere y se hace su fiesta. Donde él va, lo disfruta. Y cuando él tiene que contestar algo, contesta de la manera más sencilla y más eficaz. Todo lo cree. Lo que su papá se lo dice, lo que su mamá se lo dice, se lo cree. Y dice la Biblia que para poder nosotros entrar al reino de Dios, necesitamos volver a ser como niños. Uno tiene que más bien disponer el corazón a ser como el de un niño. Confiar en papá Dios. Dejar que Él lleve todo el proceso. Dejar que estamos en las manos de Él y Él nos lleva de la mejor manera. Y que aunque pasemos en peligros, aunque hayan dificultades, aunque hayan tormentas, sabemos que nuestra vida depende de papá Dios. Nuestro papá es el que nos cuida. Nosotros disfrutemos de lo que vivimos en el presente. Amén o ay. Tratemos de llevar la vida con alegría, pues sabemos que tenemos nuestra confianza puesta en papá, en papá Dios. A veces es mucho mejor ser como un niño, buscar ser como niños, buscar la humildad del corazón, buscar la sencillez como la de un bebé, buscar la manera de humillarnos ante Dios y dejar que Dios lleve las cosas. Dios te quiere usar a ti, Dios me quiere usar a mí, por encima de lo que los demás piensen, por encima de las cosas que haya. Dios quiere usarnos a nosotros. Y ojo, lo que le voy a decir es a través, la Biblia dice, de los niños que Dios mostrará grandes cosas. Niños, nosotros tenemos que volver a ser como niños. Dice Mateo 11:25. Usted tiene que volver a ser como un niño, creerle a Dios como un niño, dependernos, cedernos a Dios como un niño. El niño se deja llevar, por donde lo lleven va. Eso tenemos que hacer nosotros en las manos de papá Dios. Entregarnos en las manos de papá Dios, que Él haga con nosotros lo que Él quiera, que Él nos mueva para donde Él quiera, que Él nos lleve para donde a Él le dé la gana. Amén o no.
Y aunque su familia diga que no cree en usted, no importa. Aunque la familia diga que usted no sirve, no importa. Aunque la tradición religiosa le diga que usted no puede, no importa. Aunque la religión le diga que es un infeliz, un trapo de inmundicia, un gusano de Jacob, no importa. No importa lo que los demás digan. Yo sé que mi Redentor vive. Si yo estoy en las manos de Dios, Él me va a usar como Él quiera. Pónganse en pie en esta tarde. Pónganse en pie en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor en oración. Escuche esto. Vamos a pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos dé un corazón como el de un niño. Amén. Y que Él nos use. No se preocupe, que Él conoce sus debilidades, conoce sus errores, conoce sus falencias. Dios conoce cuáles son sus errores, nuestros errores, mis debilidades. Dios las conoce. Dios las conoce. Pero tengan por seguro que con usted Dios ha iniciado una obra y Él la va a completar. Él la va a completar la obra y la va a culminar. Con usted. Con usted. Quizás muchos están diciendo en esta hora, pero es que yo no sirvo para hablar por un micrófono. De eso no depende que Dios le use. Saliendo de aquí, Dios a usted le puede ayudar para salvar a una persona de un suicidio. Saliendo de aquí, Dios le puede ayudar a usted a salvar a una persona que está pasando un grave peligro. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, úsame. Úsame, Señor. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? Hace aproximadamente como 2 semanas me llamó un hombre desesperado y tenía pensamientos y se iba a suicidar, pensamientos suicidas, porque la mujer se le había ido y la quería. Y empecé a hablar con él y empecé a aconsejarle, empecé a hablar y a orientarle. Oré con él y le di una terapia para que hiciera, una terapia de acción, para que pudiera trabajar en ello. Y fue un momento preciso en que lo llamé también al muchacho y Dios lo guardó y Dios lo ayudó, y oré por el muchacho. Y sabe una cosa, le dije: haga esto, haga lo otro, A la semana me llamó y me dio las gracias, porque él hoy cuando me confesó que él había estado a punto hasta de suicidarse. Y sabe, para la gloria de Dios, Dios le ayudó y su esposa volvió a la casa. Muchas veces no necesitamos nosotros pensar en que Dios nos tiene que usar aquí en el altar. No tenemos que pensar nosotros muchas veces en que Dios siempre que nos va a usar tiene que ser encima de una tarima. Olvídese de eso. Donde realmente Dios nos necesita usar es allá afuera, para restaurar al caído, para restaurar a esa mujer que ha sido abandonada, para ayudar a esa madre soltera que está desesperada, para ayudar a esa persona que está metida en ansiedad, en estrés, en depresiones. Ahí es donde Dios le quiere ayudar a usted. Gente que se pelea por puestos y cargos dentro de la iglesia, cuando su mayor trabajo puede estar dentro de un hospital, para que ore por sanidad de los enfermos. Amén o ayayay. ¿Me está escuchando? Ponme una adoración ahí, Pastor Lluvia. Mire, su trabajo puede estar afuera. Dios le quiere usar a usted, tenga por seguro, es con la gente que necesita. La gente que está aquí adentro de la iglesia es la gente que ya está buscando de Dios. La gente que está aquí adentro de la iglesia, la que usted ve a un lado y al otro lado, toda la gente que está aquí en la iglesia es gente que ya se está disponiendo en las manos de Dios. Pero ¿dónde está la mayor necesidad? ¿Dónde? Afuera. Ellos son los que necesitan ser traídos a este lugar. Entonces déjese usar por Dios. Por encima de sus errores, de sus debilidades, por encima de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros problemas, Dios a nosotros nos quiere usar.
Amén. No importa si no tiene plata, no importa si no tiene mucha cultura, no importa si no tiene mucho estudio, Dios a usted lo quiere usar. Amén. Cierre sus ojos. Dígale: Señor, heme aquí, Señor Dios. Padre, gracias, Señor Dios. Padre, gracias. Padre, gracias, Señor Dios. Padre, gracias, Señor Dios, porque tu reino está aquí en este lugar, Señor Dios. Gracias por tu presencia. Dile: Señor, yo me dispongo en esta tarde. Repítalo con todo su corazón. Yo me dispongo en esta tarde para que tú me uses. Toma el control total de todo mi ser. Levanta mi vida. Dile: levanta mi vida. Úsame. Ponme a hablar con las personas adecuadas en el momento preciso, que yo pueda traer una palabra precisa para una necesidad específica. Señor, úsame. Dile: Señor, úsame para traer una palabra de aliento a la persona que lo necesite. Úsanos de una manera poderosa, Señor, oh Dios, para restaurar a otros. Úsanos para que la obra tuya siga creciendo, Señor, oh Dios. Úsanos en sanidades, milagros, prodigios, donde quiera que vayamos, que tu presencia nos use. Úsanos, Señor, oh Dios, para que cadenas sean rotas.